Los voy a dejar con Sergio que le va a desarrollar este nuevo seminario que habla sobre Ramtron. Así que toda la audiencia para vos, Sergio. Buenísimo, gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Contesten, contesten, sin miedo, no los voy a escuchar. Bueno, vamos a hacer un recorrido por algunos productos de Ramtron. En esta horita que nos queda, vamos a ver primero las memorias de RAM y luego los Processor Companions. Vamos a ir empezando. ¿Qué tenemos acá que nos provee esta empresa Ramtron? Relativamente nueva en el mercado, pero con una tecnología que, si bien es nueva, es la más vieja de las nuevas. ¿Qué tiene esto de interesante? Que no es el último grito de la moda, sino que es algo que ya está probado en campo, ¿sí? No estamos tomando el último delirio de laboratorio y tratando de usarlo de ovachitos acá a la gente, sino que es una tecnología que ya fue probada hace un tiempo. Vamos a ver las memorias FRAM. La F es de ferroeléctrica, no ferromagnética como dicen por ahí, es ferroeléctrica. Es un fenómeno de ferroelectricidad que, si bien hay una cierta analogía con el ferromagnetismo, no tiene absolutamente nada que ver. No hay hierro, no hay bobinas, no hay campos magnéticos, no hay consumos elevados, no hay corrientes. Estas memorias vienen en tres sabores, las vamos a tener en paralelo, SPI y cuadrado C. Después están estos bichitos simpáticos que son los Processor Companion, que lo que tienen es una interfaz y cuadrado C o SPI, en la cual vamos a ver unos periféricos que uno normalmente disemina por toda la placa. Los tenemos todos concentrados en un chip y también disponemos de memoria FRAM adentro de ellos. Las funciones típicas son las que podemos ver acá en la paginita. Real Time Clock, Watchdog, una pequeña interrupción que nos va a avisar cuando perdimos la alimentación, obviamente antes de que perdamos los 5 bots, ¿no? La idea es enterarnos como para poder hacer algo. También tenemos algunos con número de serie y hay un bichito interesante también, el State Saver, que es esa pequeña cucarachita negra que está ahí en el medio de 6 patitas, un SOT 23-6, que después les voy a mostrar en un rato. Es una especie de flip-flop basado en tecnología FRAM. O sea, es un flip-flop que le podemos sacar la alimentación y se queda en el estado que estaba. Bien, y por último, no en esta presentación, no en este webinar, sino en el que sigue a continuación, voy a hablar sobre los microcontroladores de Ramtron, que una de las cosas más interesantes que tienen es que tienen FRAM adentro. Bien, si mi cabeza lo permite, van a poder ver un diagrama de lo que es esta tecnología de FRAM. A la izquierda podemos ver la estructura cristalina, ¿sí? En rojo y en azul son distintos tipos de átomos y van a ver ahí, indicado por una flechita violeta, un pequeño atomito negro que se mueve para arriba y para abajo, dejando esa estela amarilla que está ahí en el medio. La idea es que es un átomo que, cuando se le aplica un cierto campo eléctrico, ¿sí? Podemos aplicar un campo de arriba hacia abajo y el átomo se va a orientar según ese campo eléctrico. Si yo invierto la aplicación del campo eléctrico, el átomo se va a orientar en el sentido opuesto. Este tipo de estructura cristalina se denomina perovskite, creo que en castellano le dicen perovskita, y corresponde a un tipo de materiales que tienen el mismo nombre, serían las perovskitas en castellano. Este tipo de materiales presentan todos esta estructura cristalina y esta particularidad de poder orientar uno de sus átomos internos en función de un campo eléctrico. Todo muy lindo, qué buena curiosidad académica, ¿qué hacemos con esto? Bueno, yo puedo aplicar intencionalmente el campo eléctrico y grabar el valor en esta estructura, ¿sí? en esta molécula de perovskita. Al momento que el átomo se mueve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, se produce un pequeño piquito de consumo eléctrico. Ese piquito, hay unos preamplificadores dentro del chip que detectan este consumo y, según si se produce o no, se puede determinar si el átomo está en un sentido de orientación o en el otro. Entonces,
como la lectura es destructiva, ¿sí? Yo tengo que generar un movimiento para saber en qué posición estaba, lo que se hace es poner el campo de las dos formas posibles, de modo tal que se detecta si cambia en un sentido o en el otro, y lo volvemos a dejar como estaba, pero detectamos en qué posición estaba. Esto produce una pequeña fatiga del material, ¿sí? El movimiento del átomo ahí adentro produce fatiga, del mismo modo que la carga y descarga de los capacitores de compuerta aislada en las memorias EEPROM y flash también produce una fatiga del material. Los niveles de uso a los cuales esto empieza a deteriorar el dispositivo están en el orden de 10 a la 13, 10 a la 14, 10 a la 15, dependiendo del dispositivo, así que estamos en los millones de veces prácticamente comparado con un 10 a la quinta de una memoria EEPROM o flash. Pero tengamos presente que la lectura también es destructiva, o sea que la cantidad de accesos que me permiten estos dispositivos es de 10 a la 13 o de 10 a la 15, sea el acceso una lectura o sea el acceso una escritura. Así todo, la mala costumbre de poner punteros para saber en qué posición de la memoria estábamos escribiendo se puede hacer porque hagan el cálculo, escribiendo a una velocidad de 1 MHz constantemente, el dispositivo dura años, así que no es algo como para preocuparse. Bueno, abajo a la derecha lo que tenemos es la estructura del chip en sí, que está hecho sobre un layer CMOS, y bueno, están las distintas capas de los diversos materiales, es a título de ejemplo. Bien, salimos de la curiosidad académica, la química y la gente disfrazada de conejo paseando con sus mascaritas, y vamos a ver en la vida real qué tenemos para poder trabajar. Bueno, el primer sabor que vamos a ver en esta tarde es el paralelo. Las memorias tienen el pinout estándar que especifica GEDEC. Los tiempos de acceso, la más lenta es de 70 nanosegundos. Había unas memorias un poquitito más lentas, pero ya se descontinuaron. Esto me permite a mí grabar sin demora, ¿sí? Esto no es una EEPROM que tarda unos 20, 40 milisegundos para grabarse. Esto, en esos 70 nanosegundos la memoria se grabó. Es como si fuera una RAM. Imagínense ustedes que es una RAM con pila, con la pequeña diferencia que no hace falta una pila. La durabilidad les comenté, bueno, acá dice mayor de 10 a la 14, estos son los primeros chips que salieron, y los de 5 volts en particular tenían este inconveniente de la durabilidad, que estaba en 10 a la 13 generalmente accesos. Ya los chips que se están fabricando hoy en día están de 10 a la 15 para arriba, creo que ya en las hojas de datos ni figuran la cantidad de accesos máximos. El consumo, estamos hablando de unos 15 microamperes en standby, no es un consumo elevado, sino todo lo contrario. Y tenemos un pequeño detalle que ya los nuevos dispositivos no lo hacen, pero la 1608 y la 1808, que son los primeros que salieron de 5 volt, lo tenían, que el chip para funcionar necesita un latch en las líneas de direcciones, ¿sí? Necesita que las líneas de address se queden quietas durante el tiempo de operación. Entonces, al bajar chip enable, internamente se lachean las direcciones. No importa lo que hacen afuera, el chip las lachea internamente. Había gente que reemplazaba las viejas RAM con pilas. No sé si habrá gente que tuvo, no sé si suerte o desgracia, de trabajar en la década de los 80 con electrónica. Quienes hayan estado en comunicaciones probablemente recuerden las DS, no me acuerdo cuánto, de Dallas Semiconductor, eran unas memorias RAM que venían con 2 pilas de litio a caballito, era el doble de alto que una memoria RAM convencional, una 2164, una 2116, creo que era una de 2K, y venían con 2 pilitas de litio a caballito. Bueno, se reemplazaron durante mucho tiempo con estos chips al aparecer esta nueva tecnología, pero el inconveniente era en que en muchas aplicaciones, sobre todo en máquinas de juegos, el chip enable se dejaba forzado a 0 y se trabajaba directamente sobre el output enable y el write enable, lo cual en una memoria RAM es perfectamente factible. Pero bueno, con las FRAM no, porque necesitan el movimiento de la línea de chip enable. Ya los nuevos dispositivos permiten dejar el chip enable fijo. Bueno, acá hay una pequeña tablita como para que tengan.
son algunos de los dispositivos que están con sus tiempos de acceso. Fíjense que ya tenemos desde 55 nanosegundos. Esas corrientes de operación es a la velocidad máxima, o sea que cada 55 nanosegundos más el cierto tiempo de recuperación, que suele ser igual al mismo tiempo de acceso, yo estoy accediendo constantemente a la memoria, está permanentemente encendida y operando, y el consumo que tengo es de 12 mA. Realmente es prácticamente nada. Bueno, organización, tipo de encapsulado, velocidad de operación, bla, bla, bla. Tenemos también serie. La serie vienen en dos gustos, I²C y SPI. SPI, Serial Peripheral Interface, es una, no es un estándar, es en realidad un estándar de facto, es algo que definió Motorola en su tiempo y de dejarlo abierto para que todo el mundo lo pueda utilizar. I²C es propiedad de Philips, hoy en NXP, y hasta hace un tiempito había que pagarle un cierto royalty a NXP para usar el nombre, razón por la cual van a ver por acá en algunas de las presentaciones que dice serie o dos hilos, two wire, en vez de decir I²C, porque el fabricante lo promocionaba como two wire para no tener que pagarle a Philips por el royalty. Bueno, tienen ahí un diagrama de cómo es la comunicación en SPI. Hay 4 modos posibles, de acuerdo a la fase de clock en la cual los datos cambian y de acuerdo a el estado lógico en el cual la señal de clock reposa cuando no hay actividad. Puede reposar en 0, como se ve acá, o puede reposar en 1, y los datos pueden cambiar en flanco ascendente, como se ve acá, o en flanco descendente. Bueno, en I²C es un protocolo de comunicación que utiliza dos cables, uno es clock, el otro es dato, ambos van pull-upeados, se suele utilizar un transistor o una línea de open collector y una resistencia de pull-up, cuyo valor depende de la tensión de alimentación y la frecuencia de operación. Cuando hay movimiento de la señal de datos sin movimiento de la señal de clock, estando la señal de clock en 1, se trata de una condición de stop o una condición de start. Esto es lo que hace que se pueda arbitrar el acceso al dispositivo entre varios procesadores. Mientras la señal de datos está quieta, se producen los movimientos de la señal de clock y ahí se van cloqueando los datos. Ambos son protocolos sincrónicos. I²C es IIC, Inter-Integrated Circuit. Bien, la durabilidad estamos viendo que más o menos es la misma. El consumo estamos hablando ahora de 1 microampere en standby, así que vamos ya a algunos detalles más del primero de los dos, que es I²C. Fíjense que tenemos densidades desde los 256K, y acá creo que hay más en la otra página, sí, desde los 4 kilobits hasta el megabit, con corrientes que, fíjense, están en el orden del miliampere. Esto también es a máxima velocidad de operación. Obviamente la velocidad de operación en I²C es inferior a la velocidad de operación en paralelo, por eso también los consumos son más bajos. Recuerden que el consumo en reposo, estaba en el slide anterior, es de 1 microampere, o sea que mientras no accedo al dispositivo, el consumo va a ser prácticamente nada. Bien, recuperaré el puntero, todavía me va el canchero, pero no domino este software. ¿Qué más les puedo opinar de acá? Bueno, son todas de 8 bits, es el pinout estándar, lo mismo que ustedes sacan una EEPROM y ponen estos chips. Lo único que son SOIC, así que el sacar y poner no va a ser pinchar, sino que van a tener que desoldar. Hay de 5 volt, hay de 3 volt, hay algunas que tienen certificación AEC para uso en automóviles. Fíjense, ahí tenemos 3 dispositivos que son AEC Q100 grado 3. ¿Algo más que pueda decirles acá? Creo que no. Bien. Ah, sí, me estaba olvidando de algo. Estos dispositivos van a ser unificados ahora dentro de poquito, el fabricante todavía no hizo el lanzamiento. Van a unificar las líneas de 3 y de 5 volt. Fíjense que hay unas que son 24C y otras que son 24CL.
unas son para 5 volts y otras son para 3 volts, van a sacar una línea que va a ser 24W que tiene ambas tensiones, ¿sí? Funciona desde 2, algo hasta 5 volts. Los otros dispositivos se van a seguir vendiendo, pero bueno, obviamente para diseños nuevos se recomienda utilizar las otras, que son timing y pin compatible con las anteriores. Bueno, en SPI fíjense que estamos teniendo prácticamente lo mismo. También son las mismas densidades, aparece ahora una densidad de 2 megabits. El mínimo valor que tenemos es de 4 kilobits también. Fíjense que hay dispositivos AEC-Q100 grado 1, además de grado 3. Siguen siendo 8 pin SOIC. Acá yo no arriesgaría que sea pinout estándar. Recuerden que les comenté que hay 4 modos SPI. Bueno, funcionan modo 0 y modo 3. No todos los dispositivos funcionan en modo 3. Y hay algunos, van a ver ustedes por acá, que está diciendo que tienen un número de serie único. Esto lo que me permite es identificar de algún modo a mi dispositivo en mi desarrollo, ¿sí? Ya que le voy a poner una memoria SPI para grabar algo, tengo un número de serie único que viene de fábrica, el cual puedo leer de este dispositivo y no es alterable. Bueno, primer stop del día para pensar un poquito. Aplicaciones. ¿Para qué me pueden servir estas memorias? ¿Qué puedo hacer con ellas? Bueno, imagino, lástima que no los puedo escuchar, que ustedes ya estarán pensando y me podrían dar más ideas de las que yo puedo llegar a comentar en este momento. Bueno, la idea es, vamos a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué tienen estas memorias de interesante? Tenemos un tiempo de acceso muy rápido, ¿sí? Las EEPROM y cuadrado C yo las puedo leer a velocidad y cuadrado C, pero si las quiero grabar, tengo que esperar ese flag que queda, que lo tengo que ir poleando constantemente hasta que se pone en cero. Más o menos, creo que entre 15 y 40 milisegundos tengo que estar esperando a que doña memoria me diga, bueno, dale, mandame el siguiente byte. Estas memorias se escriben directamente a velocidad y cuadrado C. Entonces, una cosa muy interesante podría ser cuando la aplicación requiere escribir a gran velocidad de ejecución. La otra ventaja que tengo son la cantidad de escrituras posibles. Estábamos hablando de una flash orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, dependiendo del fabricante, y una EEPROM 10 a la quinta, 10 a la sexta con mucha suerte. Acá estamos hablando de 10 a la 13, 10 a la 14, 10 a la 15 en los nuevos dispositivos ya virtualmente ilimitadas. Entonces, otra aplicación interesante sería cuando hay gran cantidad de escrituras, que puede ser recolección de datos o algo que tiene alteraciones frecuentes de la configuración, ¿sí? Una maquinita de juegos, algo que el nene va a estar constantemente toqueteando y cambiando la forma de cómo quiere su maquinita que juegue. Por ahí en la EEPROM hay que andar haciendo esos buffers circulares de punteros para poder manejar los buffers circulares donde está la información, que es bastante engorroso. Bueno, usar FRAM es una alternativa. Y otro punto que lo hace interesante es cuando el costo de reparación del equipo o el tiempo fuera de servicio son problemáticos. Imagínense, por ejemplo, Córdoba, que tiene esas hermosas sierras por todos lados, y ustedes tienen esos repetidores allá arriba del cerro, hay un hermoso repetidor y nadie tiene ganas de ir con la F100 o la Toyota a subirse al cerro para cambiar un dispositivo porque ya el log dejó de funcionar porque se murió la EEPROM. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, obviamente alguno un poco más interesante, no esta que acabo de decir yo, es útil tener las ventajas que nos está ofreciendo la FRAM. Por ejemplo, aplicaciones en automóviles, registro de datos en choques, vamos a necesitar un log a alta velocidad con posibilidad de pérdida de alimentación. En el momento que se está produciendo el choque, el alternador muy probablemente deje de funcionar, va a haber un pico de acuerdo a la resistencia interna de la batería, vaya uno a saber qué puede pasar, la misma batería se puede romper. Entonces necesito que con un supercap, por ejemplo, que me mantenga una tensión durante un cierto tiempo, la electrónica del auto encargada de registrar esto, una especie de caja negra en los autos caros, me pueda registrar la mayor cantidad de datos que se pueda. Detección de ocupación también para desplegar el airbag. Si ustedes despliegan un airbag y hay un nenito sentado, con la
con su cochecito donde se lo lleva. Ustedes habrán visto por ahí, a lo mejor los que no son padres no, pero los que somos padres tenemos que leer todos los cartelitos y mirar esas cosas. Hay un dibujito muy simpático en el cual está un nene con la cabeza cortada porque lo pusieron con la cabeza para el lado incorrecto y se desplegó el airbag. Bueno, los autos caros tienen un sensor de detección de ocupación para no desplegar el airbag o desplegarlo para arriba o para abajo de acuerdo a cómo está ocupado el asiento del acompañante. Este sistema va grabando constantemente datos y es útil tener una memoria de este tipo. Los otros dos, dirección electrónica y suspensión electrónica, lamentablemente no les puedo explicar qué es lo que hacen y van a ver algo que se va a repetir en todas las aplicaciones que vamos a decir, que es el registro de mantenimiento. Si yo quiero guardar un lugar, un byte o un lo que sea, donde registro la cantidad de veces que mi equipo se tiene que reparar o fallas de motor o lo que sea, bueno, es interesante tener una posición de memoria donde hacerlo. Esa posición de memoria se va a escribir muchas veces. Qué más interesante que tener una FRAM. Bueno, en entretenimiento, la configuración, algo que va a cambiar mucho, guardar el último estado de la maquinita, contadores de dinero, de premio y otra vez el registro de mantenimiento. Dentro de electrónica industrial, un medidor con almacenamiento. A mí me tocó hacer una vuelta a un desarrollo de un totalizador. Y este totalizador tenía que guardar obviamente el total, tenía que alimentarse a 420 mA, tenía que estar alimentado del lazo y no solo medir, sino sobrevivir a las pateadas de cable de los muchachos que ustedes saben, cada dedo de ellos es una rodilla mía, imagínense lo que son los pies. Entonces los muchachos pasan por ahí, se llevan puesto el cable de 420 mA y el equipo no tiene que perder el total. Ahí anduve yo poniendo pilitas por aquí, pilitas por allá. Si hubiera tenido la FRAM en ese momento, me hubiera sido más fácil. Lamentablemente tuve que volverme loco con la pila, que me mantenía el micro alimentado cuando yo no quería, el consumo en reposo era más del que yo necesitaba. Bueno, todos esos problemas se solucionan con un poquito de FRAM. Registro de eventos aislados, bueno, registro de mantenimiento, etc. Llegamos al segundo protagonista del día, de la tarde, perdón. Terminamos con la FRAM o no, porque los Processor Companion tienen FRAM adentro. Pero vamos a ver ahora qué es esto del Processor Companion. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, observen ustedes acá, tenemos primero una interfaz I cuadrado C, ahí donde dice 2Wire, es una interfaz I cuadrado C. Tenemos memoria FRAM, que vimos hace un ratito, desde 4K hasta 256K, siempre bits, ¿sí? Dividan por 8 para tener los tamaños en bytes. Tenemos además una circuitería interesante por acá. Fíjense que tenemos una entrada de batería de backup y tenemos la entrada común de alimentación. Acá hay un comparadorcito que tiene a 2,5 volt una de las patas y la otra a los 3,3. O sea que cuando esta tensión desaparece, el comparadorcito actúa sobre este switch virtual y me alimenta este sector verde que está por acá, que contiene el reloj de tiempo real y unos contadores de eventos muy interesantes que vamos a ver en un ratito. Tenemos el relojito de 32 kHz para mantener el timing. Un watchdog, otro más, sí, otro watchdog, uno afuera del que tiene el micro. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Detector de baja tensión, ¿para qué? Para poder hacer un brownout reset. Pero mi micro ya tiene uno. Bueno, te felicito. Si el micro no lo tiene, acá tenés otro. ¿Algo más que se me escape? Ah, sí, acá tenemos una salida de 512 Hz. Si yo tengo alguna base de tiempo internamente, que generalmente la tengo en el micro, puedo medir estos 512 Hz y vía I cuadrado C voy a calibrar la carga que este circuito le va a presentar a este cristalito para que el sistema funcione a la frecuencia de operación que tiene que tener para no atrasar ni adelantar, ¿sí? Algo así como trimear la operación del reloj. Y me olvidé de comentarles, acá también por la misma salida se comparte, hay otro comparadorcito que tiene una referencia de 1,2 volt y esta entrada yo la voy a tomar de una tensión de alimentación mayor a estos 3,3 volt con un divisor
obviamente, y cuando pase por ese umbral de detección voy a generar una interrupción no enmascarable. ¿Para qué? Para que mi procesador se despierte y haga lo que tenga que hacer antes de que se me acabe el mundo, ¿sí? En el momento que me desenchufan, me patean el cable, genero un NMI y tengo tiempo suficiente como para, en estas memorias FRAM que son rápidas, grabar la cantidad de datos que sea necesario grabar. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los bloques. El relojito de tiempo real es un contador BCD, o sea que yo ya leo directamente los números en BCD, no tengo que andar haciendo conversiones. Fíjense que es bastante chiquito, tenemos la cantidad de bits necesarias para cada uno, no hay bytes ahí revoleados, sino que son todos bits. Funciona a 1 Hz, se divide la frecuencia hasta 1 Hz y vamos contando segundos, o sea que no tenemos resolución más allá de 1 segundo. La lógica de actualización me permite actualizarlo en funcionamiento, no es necesario detenerlo para actualizarlo, tiene un sistema doble buffereado, se setea ese flag W que pueden ver por allá arriba, ya lo resalto, denme tiempo que no soy muy hábil con esto, acá está el flag W. Y a través de I²C vamos a acceder a estos registros. Recuerden que la alimentación de respaldo del Real-Time Clock es externa, ¿sí? No, esto tiene que tener una cierta alimentación para seguir funcionando, no podemos hacer magia. La FRAM retiene valores pero no hace que un circuito funcione. Así que tenemos que poner una pila o un supercap. En el caso de que sea una pila, hay un pequeño cargadorcito de 15 microamperes y el tiempo que el sistema está desenchufado, ustedes calculan que es bajo, puede llegar a funcionar con un supercap o volver a cargar una pequeña pila recargable, pero si van a perder mucho y el tiempo de encendido es poco, no va a llegar a recargar con estos 15 microamperes. Otro circuitito interesante que tenemos adentro es el comparador que les comenté. Acá tenemos el diagrama de operación, ¿sí? Hay un pequeño glitch ahí en la alimentación. Este glitch lo vamos a ver a la salida del comparador y luego, a medida que vaya cayendo la tensión, cuando tengamos una caída estable, se produce ya el reset de la alimentación de nuestro procesador y ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es interesante operar cuando tuvimos el primer glitch, que es un aviso, es el cuando veas las barbas de tu vecino cortar. Sí, nos están avisando que nos vamos a quedar sin mundo, entonces hagamos lo que tenemos que hacer ya. Los contadores de eventos son dos contadores de 16 bits cascadeables, ¿sí? El contador número 2 puede recibir el clock de afuera, puede ser un evento externo, o de adentro, puede ser de este otro contador, del contador 1. Los dos son totalmente independientes, se puede configurar el flanco y funcionan con la misma alimentación de respaldo que el Real-Time Clock. ¿Sí? Esto no es FRAM, sino que es un contador común que funciona con la misma alimentación que el Real-Time Clock. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, no tenemos que tener un micro funcionando, no tenemos que tener un hardware que consume más y podemos detectar eventos no deseables como por ejemplo un tamper, ¿sí? Alguien que nos está desarmando el gabinete de nuestro equipo, le ponemos un micro switch adentro, cuando ese micro switch se abre, plink, se mueve una de estas patitas, incrementamos nuestro contador, cuando llega el equipo a nuestra fábrica para repararlo, leemos este contador y decimos, ajá, señor, usted ha desarmado el equipo, voy la garantía, se acabó, no te lo reparo. ¿Qué más tenemos? Bueno, algunos tienen un número de serie. Este número de serie es de 64 bits, pero es read-write, ¿sí? No es un número único. No es un número de 64 bits que no va a cambiar, que no se va a modificar. Se puede borrar y volver a escribir. Cuando estoy seguro que tengo el número que a mí me gusta, lo marco como read-only y se acabó. Mientras estoy en desarrollo puedo borrarlo, volverlo a grabar. Cuando saco el equipo a la calle, lo pongo en read-only y ahora sí es un número de serie único.
El sistema de reset, bueno, brownout es configurable, puede funcionar tanto a 3,3 como a 5 volt. El Watchdog Timer, vamos a ver dentro de un ratito un poquitito más, tiene un tiempo bastante largo configurable, fíjense desde 100 milisegundos a 3 segundos. La idea es convencer a la gente de utilizar este Watchdog, que es mejor que el interno. Y la FRAM que vamos a encontrar adentro es prácticamente lo mismo que el chip que está afuera. En el caso de un iCuadrado-C se ve con otro ID. El cuadrado-C tiene una dirección para cada dispositivo. Esa dirección en estos chips son dos. Una para el procesor Companion en sí y otro para la FRAM que viene con el procesor Companion. Bien. Ahora les tengo que vender algo. ¿Para qué un watchdog externo si ya tengo uno en el micro? Qué cosa, ¿no? Bueno, pensemos. Algunos micros tienen el watchdog interno con el mismo clock que el micro. ¿Sí? Sí. Y muchos. Texas Instruments MSP430, Motorola 68HC11, por lo menos, no sé la serie HCS, pero el HC11 tiene el mismo clock. Ajá. Y si falla la fuente de clock, el watchdog no funciona y no me resetea el micro. Bueno, el micro de Texas tiene varias fuentes de clock. Puedo yo manualmente configurar una u otra. Bárbaro. Tengo ahora un watchdog externo que me da un cierto, digamos, una cierta independencia de ese problema. ¿Qué puede pasar también? Que el watchdog se resetee de forma simple. ¿Y quién les dijo a ustedes que una condición de error no puede imitar esto? ¿Sí? Un watchdog como el del Motorola HC08, por ejemplo, que se resetea escribiendo, no me acuerdo si era cualquier valor o FF, creo que era cualquier valor si no recuerdo mal, en el puerto de input-output que es una posición de memoria, ¿no? del Watchdog Timer. Hermoso. ¿Y por qué un programa que está colgado no va a escribir cualquier valor en esa posición de memoria? ¿Quién me garantiza? Está bien, es un watchdog, funciona bárbaro, pero un watchdog que tiene un password, por ejemplo, es un poquito más, bastante más robusto que escribir cualquier valor. ¿Puede imitar el password de un programa enloquecido? Sí, puede, es un poco más difícil, ¿no? Ya estamos, si el password es de 8 bits, bueno, es 1 en 256 la posibilidad. Pero si tengo el watchdog afuera, en iCuadrado-C, que me use el iCuadrado-C y que me direccione correctamente el flag que tengo que direccionar para resetear el watchdog, es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, en alguna aplicación que es safety critical, a lo mejor el abogado de la empresa suele llegar a sugerir que pongamos algún hardware externo más allá del micro. ¿Sí? El micro puede llegar a morir, se destruye ¿cómo se destruye la parte cristal, la estructura cristalina del procesador? ¿Y por qué va a seguir funcionando el watchdog? ¿Por qué va a mantener el sistema reseteado? Mejor tener un hardware afuera. Y para peor de casos también hay micros que tienen la mala costumbre, MSP430 también y Motorola también, de poder inhabilitar el watchdog por software. Uno entra, setea un flag y ¡pum!, el watchdog no corre más. ¿Por qué un runaway program no va a hacer esto? Otro problema que puede pasar es que el watchdog no activa el pin de reset. Entonces el resto de mi hardware, el que está afuera, no se entera que el micro fue reseteado. Está bien, puedo hacerlo en el arranque del programa, generarlo. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Lo podemos hacer con este dispositivo, ya lo tenemos afuera. Y otras cosas que pueden pasar es que el tiempo de reset del watchdog sea demasiado corto o demasiado largo para mi aplicación. Bueno, el que tenemos en el procesor Companion tiene desde, si no recuerdo mal, 100 milisegundos a 3 segundos, así que casi seguro que va a andar. Y lo del cálculo de confiabilidad, siempre los abogados molestan, ¿no? Pero si viene alguien y me quiere demandar porque mi sistema se colgó y él se quemó la pielcita en la bañera porque el control de calefacción del agua quedó funcionando, yo tengo que justificar de algún modo que tomé las precauciones necesarias para que esto no ocurra, que mi sistema tiene una determinada confiabilidad de, no sé,
99, alguna cantidad de 9%. Si ustedes incluyen un micro normal en un cálculo de confiabilidad, esto no va a dar ni de casualidad. Hay que poner sistemas en paralelo, de modo tal que haya una cierta redundancia y que cuando uno se muere, el otro apague inmediatamente el calefactor. Más vale que el hombre tenga un poquito de frío y no que se queme la piel. Entonces, cuando el cálculo de confiabilidad no cierra, hay que poner algo afuera, y qué mejor que un procesor companion para esto. Bien, permiso. Vosotros me podréis preguntar, ¿para qué un real-time clock externo si lo puedo hacer por software? Sí, lo podéis hacer por software, pero tenemos un inconveniente de la precisión. El clock que estemos usando se puede correr, la interrupción que estemos usando puede tener una cierta latencia, y si no hacemos los cálculos bien y no restamos esta latencia al momento de sumar, hay algunos timers que tienen la mala costumbre de seguir corriendo mientras la interrupción ocurrió, y yo no puedo sumar al registro de comparación, sino que tengo que sumar al timer. Esto ocurre en algunos micros, si no recuerdo mal en la serie 12 y la serie 16 con el timer 0 de microchip, pero me puedo equivocar porque no soy experto en microchip. En estos casos, si yo hago mal los cálculos, voy a tener un arrastre de latencia, con lo cual mi reloj se va a ir corriendo. También el cristal que yo estoy usando puede llegar a ser si es un cristal de cámara térmica, yo pongo una cámara térmica bárbaro, pero si no, con la variación de temperatura, ese cristal se va a correr muchísimo más que los cristales de 32768 que están diseñados para funcionar a temperatura ambiente. Si yo necesito que el real-time clock siga funcionando cuando el sistema está apagado, voy a tener que tener el micro andando con interrupciones, con lo que sea. Bueno, hay micros que pueden funcionar muy bien con una interrupción funcionando. Hay otros que el consumo es elevado cuando tiene que tener algún periférico funcionando. Por ejemplo, algunas familias de Atmel AVR, por ejemplo la UART, no se puede hacer funcionar cuando uno para el clock del micro. Entonces, si tengo que tener algún timer funcionando y este timer tiene un consumo elevado, a lo mejor puede ser interesante tener el real-time clock afuera del micro. También puede ser que yo sea muy vago y necesite este timer para otra cosa, y por comodidad no tenga ganas de andar haciendo el programita y las conversiones a BCD. Si el micro no soporta sumas en BCD, tengo que andar trabajando en binario y haciendo conversiones constantemente a BCD, nada más que para mostrarlo en el display de 7 segmentos o el alfanumérico. Es a gusto. Bueno, aplicaciones, y ya estamos por terminar. Este es cortito, faltan solamente 5 slides. Más o menos se habrán dado una idea por lo que yo fui comentando, que esto está orientado a safety critical, ¿no? Cuando la seguridad es más que importante, los costos por ahí elevados que tienen estos chips se justifican, son equipos caros, no son equipos que valen $2 y tenemos que usar todos chips de 5 centavos, sino que son equipos de electromedicina donde hay alguna aplicación crítica o donde hay seguridad humana. Si una máquina que no puede salir corriendo y llevarse puesto el brazo del operador, la bañera que les comenté que no me puede freír al bebé, bueno, todo este tipo de cosas. Se cumplen generalmente en este tipo de aplicaciones, pero más allá de eso, cualquier aplicación donde sea necesaria una detección temprana de pérdida de alimentación, por ejemplo, para guardar una configuración. A mí me tocó desarrollar una máquina para ejercitar una rodilla lastimada, y esta máquina tenía toda una configuración infernal y tenía que recordarla para cuando apagaban la máquina y la prendían, porque al señor usuario que estaba con la piernita ahí y se había ido el terapeuta, yo no le podía decir la gran Windows, no, apague el sistema correctamente, porque si no cuando arranque va a perder todo. No, tenía que recordar en la posición donde estaba y seguir la sesión donde estaba. Entonces, bueno, a falta de FRAM en ese entonces, tuve que, con el conversor analógico digital, detectar la caída del capacitor de la fuente de 24 volt y calcular más o menos el tiempo, poner un capacitor más grande para guardar suficiente energía como para poder grabar en la flash todas mis variables de estado, bueno, etcétera, etcétera.
Me pasó en otros equipos de aplicaciones industriales que el chip, el micro no tenía brownout detector. Sí, créanme que todavía hay micros que no lo tienen. Estos sistemas, bueno, no estaban diseñados para que el operador se pusiera a sacudir el cable de alimentación, pero los operadores, ustedes saben que siempre son más inteligentes que el diseñador, y se ponen a sacudir y mover los cables de alimentación, con lo cual el capacitor de filtro hacía bajar la alimentación y volver a subir, y en algún momento el micro ran away y empezaba a hacer pavadas, y los equipos volvían con la configuración cambiada y todo, hasta que tuve que hacer un brownout detector por hardware por afuera. Otra aplicación cuando necesitamos un real-time clock de precisión o que sobreviva al apagado. Mis equipos también adelantaban algunos segundos por mes, pero bueno, fue lo más que se podía hacer sin un real-time de precisión afuera. El número de serie yo hasta ahora nunca lo usé, pero tengo amigos muy quisquillosos que en sus equipos ponen un sistema de validación, que el equipo se comunica de algún modo con un servidor que él tiene en algún lugar y pasa un número de serie que tiene con algunos chips adentro y él valida y levanta la funcionalidad. Entonces si alguien le clona el equipo no va a funcionar porque él tiene registrados todos los números de serie que vendió. Bueno, yo soy más de la idea de que si alguien tiene la inteligencia suficiente como para copiar mi equipo, va a tener la inteligencia suficiente como para romper las trabas que le pongo para hacer algo mejor que el mío. Pero bueno, tenemos de todo. La gente que quiere el número de serie, lo tiene. Contar o detectar eventos críticos, generalmente apertura de gabinete en una máquina de juegos, ¿sí? Un banelco, por ejemplo, un cajero, nadie va a querer que le saquen la plata de adentro. Entonces, si no lo podemos impedir, por lo menos detectarlo. ¿Qué pasó que no está la plata adentro? Se abrió la puerta ayer a las 10:23. ¿Quién estaba ahí? Cámara, bueno. Él se fue con la plata, pero lo agarramos. Y la última es disponer de un circuito integrado con todas las funciones útiles incluidas cerca del procesador y a un costo razonable, no económico, ¿sí? En vez de tenerlas diseminadas por toda la placa en forma de componentes diversos. En vez de, no sé, micros adicionales, chips y cuadrados C y SPI dando vueltas por la placa, comparadores y demás, un procesor companion. SPI por arriba y cuadrado C por abajo son las opciones que tenemos. Ahí están las características y capacidades de cada uno. Battery switchover prácticamente lo tienen que tener todos. Es la capacidad de pasar de la tensión de alimentación de 3 o 5 volt a la batería de respaldo. Si no, no sería muy útil. Número de serie, fíjense que no todos lo tienen. Vamos a mostrar aquí. Fíjense que tenemos algunos que tienen real-time clock con alarm. ¿Sí? Esto me permite poder despertar al procesador en algún instante de tiempo sin que el micro esté funcionando. Algo como esto tienen algunas PANs y demás cosas que entran a dormir profundamente. No se puede uno dar el lujo de tener un ARM prendido contando el tiempo. Los micros de 8 bits son hermosos, pero cuando entran un ARM 9, por ejemplo, consume cerca de 200 mA. La Palm, la que tengo yo, tiene un Intel IAPX, no sé cuánto, PXA creo, es un ARM de 400 MHz, es un micro que consume una barbaridad. No se puede tener despierto así porque sí, hay que mandarlo a dormir. Y si quiero que se despierte en determinado momento, tengo que tener un hardware externo que me lo permita. Bueno, más opciones en y cuadrado C, que es donde más cantidad de chips hay. Bueno, mírenlas tranquilos en casa, no voy a perder tiempo mostrando cositas de cada una. Y llegamos al State Saver. ¿Qué es este State Saver? No es otra cosa que esto que está aquí, muy bonito y que ya voy a resaltar. Esto que está acá es un State Saver. Este es el de 3 volt y este que está acá es el de 5 volt. Corazoncito porque lo quiero mucho. Fíjense que este chichecito es un flip-flop y nada más que un flip-flop con una salidita Q y otra Q negado, una salida, una entradita data y un clock. ¿Qué significa esto? Que es un flip-flop. Yo le pongo un dato en la entrada D y cuando muevo el clock me pasa el estado D a la salida Q. ¿Y qué hago con esto? Bueno, recuerdo un cierto estado. Le saco la pila, cuando lo vuelvo a alimentar, lo tenemos otra vez en el estado que estaba.
Voy a intentar hacer una pequeña demo. Estas cosas en los dedos suelen hacer cosas que no hacen cuando no están en los dedos, pero voy a tratar de no tocar donde no se debe. Acá atrás hay una pilita de 3 volts, esto está sin alimentar. Cuando yo lo alimento, recuerda el estado anterior. Le voy, por ejemplo, a poner un 1. Esto es doble, ¿sí? Son 2 flip-flops. En el que está apagado voy a poner un 1 y voy a darle un pulso de clock. Ahí se prendió el segundo. Y ahora voy a poner un 0 acá y voy a apagar el primero, ¿sí? Logramos el espejito de lo que teníamos antes. Yo saco la alimentación, la vuelvo a poner y está en el estado que estaba antes. Si no me creen, me avisan y le saco la pila. Fíjense ustedes que acá no hay ningún capacitor para recordar nada. Vamos a apagarlo para que mi CR2023 dure muchas demos más. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hay de 5 volt, hay de 3 volt. Fíjense, la corriente de salida es de 10 mA, ¿sí? Se puede manejar directamente un LED sin problemas. Corriente en reposo 5 microamperes, 15 microamperes. Y recuerden que vienen 2 por encapsulado. En particular el que vieron recién es el SOT23-8. Yo dije -6 al principio, me equivoqué como el mejor. Ya ustedes sabrán que después de los 40 aparece la presbicia, uno le empieza a crecer el brazo, ¿no? Porque no puede leer. Yo ya donde hay 8 patitas veo 6. Ah, me olvidaba de decirles, también hay AXQ100 para aplicaciones automotrices. Hay algunos en QFN, yo no soy muy amante de los QFN. Bueno, hemos llegado al final. Les dejo esta pregunta abierta. Les comenté que era un clon del 8051, pero es otro MCS 51 más. Vamos a ver si lo es o no lo es en la siguiente presentación. Si gustan, acompañarme, y si no gustan, lo siento mucho por ustedes, pero en la página web de Sika hay notas de aplicación, en la web del fabricante está la hoja de datos de esto y todo. Pueden por su cuenta investigar y ver qué tan lindo es este micro. Bueno, he terminado. Encantado de cederle la palabra. Sergio, tenemos un par de preguntas. Bueno, una es el precio aproximado estimativo de las memorias FRAM y dónde las pueden conseguir. Sí, Ramtron manda muestras, pero ustedes sabrán que los latinos, y en particular nosotros los argentinos, y ni hablar de nosotros los porteños, tenemos la costumbre de pedir muestras para producción. Entonces los muchachos de Ramtron dejaron de mandar muestras, y las muestras se pueden pedir, pero se envían a través del distribuidor en Argentina, que es Sika Electrónica. Encantado de recibir sus preguntas, y si tienen algún proyecto interesante, bueno, encantado de entregarles muestras. Particularmente a las universidades, normalmente se entregan a las áreas de desarrollo de las universidades lo que hay acá en stock. Yo anduve por la Regional Paraná hace unos 2 o 3 años, entregamos un poquito. Anduvimos también por San Juan, que tienen bioingeniería y electrónica. En particular por el tipo de aplicaciones, más que nada orientado a los lugares donde hay bioingeniería, ¿no? Bien, en cuanto al precio, sí, no es algo barato, es algo, bueno, safety critical y etc, etc. No salen 50 centavos, el precio varía de acuerdo a la capacidad. Está más o menos en los dólares. Calculo que de 3 dólares para arriba una memoria, y más o menos también por ese orden 4 dólares 50 un procesador companion. No están más de 6, 7 las de alta capacidad, pero andan más o menos por ahí. Recuerden ustedes que la ventaja es en lo que resulta más fácil la aplicación y en las facilidades que tenemos afuera, no en el precio. No se busca competir con una EEPROM o con una flash, porque no se puede. Algo que se rompe a las 10.000 veces obviamente es mucho más barato que algo que dura 10 a la 15. Bien, y nos preguntan cuánto tiempo sin alimentación retienen la información. La flash y la CEPRO me están diciendo algo así como 10 años. Estas, por lo menos los 10 años lo tienen.
Si tienen más de 10 años tengo que investigar. O sea, si estaban esperando que le dijera 2 horas, 2 días, 2 meses, no. El proceso este ferroeléctrico que les comenté, el movimiento este que van a ver ahí del átomo, es un proceso reversible, pero aplicando campo eléctrico nuevamente. No es un proceso que es reversible por el tiempo, ¿sí? Lo que les comenté de la fatiga del material es relativo al movimiento. Mientras no se le está aplicando campo eléctrico y no se lo hace mover, el material no se fatiga y el átomo no se mueve, y si el átomo no se mueve, el dato que se lee es el que se tiene que leer, tal como uno lee en una flash o en una EEPROM. Tengan presente que la flash y las EEPROM es un capacitor que se forma en la compuerta de un transistor MOS. La compuerta de un transistor MOS, MOS es metal óxido de silicón, el óxido es lo que aísla el metal de la compuerta del silicio del transistor. Esa compuerta no tiene conexión con el mundo exterior y por un proceso que no recuerdo en este momento se le inducen cargas a esa compuerta aplicando una alta tensión. Esas cargas se alojan ahí en la compuerta y con el tiempo, por procesos migratorios, se van yendo. Por eso se dice que después de 10 años la flash pierde el valor que tenía. En este caso no hay cargas que se mueven, por eso la corriente de grabación es muchísimo más baja. Grabar una flash en el momento que se graba, durante esos 10 a 40 milisegundos es un pico alto de corriente, acá no existe. Tengan eso presente también al momento de calcular el precio para una aplicación portátil o que tiene que funcionar a batería, ¿no? Y bueno, no hay en este caso migración de cargas porque no hay cargas almacenadas. Lo que se hizo fue un movimiento de orientación de un átomo adentro de una estructura cristalina. Al ser ferromagnéticas, ¿pueden perder la información al estar cerca de un campo magnético o de un imán potente? No, es ferroeléctrico, no ferromagnético. Y yo tuve una duda parecida ante un campo eléctrico potente. Así que lo primero que hice cuando llegaron en el, creo que 2006, 2005, por ahí las primeras memorias que trajimos acá a SICA, lo primero que hice fue grabar una y ponerla al lado de un distribuidor de un auto naftero, el cual fue y vino por nuestra querida ciudad, aguantó pozos y demás cosas. Luego de un mes más o menos la saqué al lado del distribuidor del auto, la comparé con el dato que había escrito y, oh sorpresa, no se había alterado ningún byte. ¿Para qué aplicaciones recomendás utilizar los flip-flop FRAM, Sergio? Y estos bichitos simpáticos, la verdad, recomendarlos para prender una lucecita es medio caro, ¿no? Pero muchas veces pasa que uno tiene algún sistema de estos que se configura algo por un botón que no tiene retención y hay que guardar algún dato en algún lugar para recordar si ese botón estaba apretado o no y mostrar como corresponda el LED al arrancar el equipo. Antes que poner una EEPROM afuera o algún tipo de memoria, si el micro no la tiene, que hay micros que todavía hoy día que no tienen EEPROM o no puede usar la flash del micro para grabar, y etcétera, etcétera. Esto es algo así como una memoria de un bit que la puedo leer y puedo operar con eso, ¿no?